Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a volver a tener un estudio bíblico como todos los días. Hoy estamos a 17 de agosto, es jueves. Y bueno, estoy comenzando una hora más tarde de lo habitual porque hemos tenido una actividad con los jóvenes esta tarde. Hemos ido a la playa, hemos jugado vóley y queremos que nuestros jóvenes tengan relación, se conozcan. Vamos a unir el grupo de jóvenes. Tuvimos un buen comienzo con la visita del grupo de jóvenes de Irlanda, Exodus, y hemos querido entrar en esa dinámica de hacer actividades. Y bueno, aprovechando que es verano y hay buen tiempo, pues ahí se lo han pasado genial los jóvenes esta tarde en la playa. Y ahora pues nos toca estudio bíblico. Como habréis visto en el encabezamiento, el cartel, pues nos toca serie personajes de la Biblia. Ayer estuvimos estudiando en Éxodo, hoy volvemos a los personajes de la Biblia y comenzamos personaje. El último que vimos fue Jacobo, el hermano de Jesús, un personaje del Nuevo Testamento. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver un personaje muy conocido, pero que por mucho que volvemos a estudiar en su historia y en las cosas que le rodearon, siempre vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué personaje será? Pues uno de los más conocidos del Antiguo Testamento. A ver si alguien adivina quién podrá ser. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que nos esté guiando y nos ponemos con el estudio bíblico de hoy. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Queremos pedir tu dirección para que todo lo que podamos hablar y decir en este tiempo, en este momento, venga de ti, que el Espíritu Santo nos guíe. Queremos que tu palabra nos hable, no simplemente estar aquí hablando por hablar. Por eso nos rendimos delante de ti, pedimos sabiduría, pedimos tu dirección. Queremos que esto no sea simplemente una actividad más, sino que sea tu palabra hablándonos a cada uno. Te pido que yo solo sea un instrumento en tus manos que tú puedas usar para compartir lo que quieras decirle a tu iglesia, a tus hijos, que desde diferentes lugares del mundo nos reunimos con ese propósito. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre estamos en tus manos. Háblanos. Estamos dispuestos a recibir lo que tú nos digas, te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bueno, ahí se van conectando algunos hermanos, pero como estamos ahí en una hora extraña, yo anuncié ya que no sabía bien a la hora que quedaríamos libres con esa actividad. Ya con la furgoneta he estado repartiendo a los jóvenes por sus casas y justo llegar pues ya me puse para dar el estudio. Así que no tengo comentarios en directo, ninguno. Veo que hay algunos hermanos que se están conectando. Así que vamos a ir entrando al estudio. ¿Qué personaje vamos a ver? Pues os dije, uno de los más conocidos del Antiguo Testamento. Podría ser Abraham, podría ser David, ¿no? Porque ya lo hemos estudiado. Podría ser Moisés, de los más conocidos, ¿no? Bueno, pues no es ni Abraham ni Moisés. Vamos a estudiar Noé. Y lo vamos a titular así, tal como nos dice en el Nuevo Testamento, un versículo que ahora vamos a leer. Noé, pregonero de justicia. Ese es el personaje que nos va a ocupar no sé cuántos estudios, varios, porque vamos a estar viendo algunas cosas sobre la vida de Noé y vamos a partir de segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2:5. Ahí es donde aparece el título de nuestro estudio. Noé, pregonero de justicia. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción, y ahora continúa ahí el texto, pero ahí menciona a Noé y lo menciona como pregonero de justicia, porque el personaje de Noé, sin duda es muy conocido por todos, pero ¿de qué conocemos a Noé?
pues lo conocemos como constructor de un barco. Dios le mandó que construyese un arca, un barco, y lo construyó. Y estuvo pues como 100 años, todas esas cosas son las que vamos a estar viendo. Pero es interesante que en el Nuevo Testamento Pedro se refiere a Noé, se podría haber referido de diferentes formas, pero lo menciona así, pregonero de justicia, o sea, predicador de justicia. Noé, si destacó por encima de cualquier cosa, no fue por ser el constructor de un barco enorme, en tierra seca, en tierra firme, sino pues por ser un pregonero de justicia. ¿Sabéis lo que significa la palabra Noé? Pues es una palabra hebrea, la pronunciación en el hebreo sería algo así como Noaj, y el significado, no conozco a muchas personas que se llamen Noé, conozco a algunos hermanos aquí en Reus, conozco a algunos hermanos que se llaman Noé, pero no hay demasiados. No sé por qué, no es un nombre que esté mal, suena bien Noé, y el significado también es bonito, porque significa reposo, descanso. Eso es lo que significa Noé, Noaj del hebreo, reposo, descanso. Y allí en Génesis capítulo 5, versículo 29, dice, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, se puso su nombre, Noé. ¿Quién fue su padre? Lamec. Ahí lo tienes, esta es la genealogía que llega hasta Noé. Y dice que le pusieron ese nombre por ese motivo, porque el Señor ya profetizó, predijo, que a través de Noé iba a venir reposo, iba a venir descanso. Dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, bueno, vamos a ver una serie de puntos como solemos hacer acerca de los personajes que vamos estudiando. Y el primer punto lo vamos a titular Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Por qué escogió Dios a Noé? ¿Tú qué crees? ¿Por qué escogió Dios a Noé? Esa misma pregunta la podríamos extender a todos los personajes de la Biblia, ¿no? ¿Por qué escogió Dios algunos de los que hemos visto? ¿Por qué escogió Dios a Sansón? Lo escogió antes de nacer. ¿Por qué escogió a David? ¿Por qué escogió a Moisés? ¿Por qué escogió a Daniel? ¿Por qué escogió a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel? ¿Por qué escogió a José? ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Por qué escogió a Noé? ¿Tú qué crees? ¿Por qué escogió Dios a Noé? Por lo menos Luisa y Juan ya entraron y saludaron ahí, vi sus mensajes. Otros hermanos, quizás para ellos es muy tarde, los hermanos que están en América, pues no sabemos si les va muy bien el horario, pero ahí hay algunos conectados en directo, muchos lo verán en diferido, el estudio. Bueno, pues vamos a ver por qué escogió Dios a Noé, por qué lo llamó de entre todos los hombres. En todos los personajes de la Biblia puede haber, esa pregunta puede ser interesante, ¿no? ¿Por qué escogió Dios a, como hemos dicho, a Moisés, a David, a Daniel, a todos estos? Pero Noé, dentro de que el paralelismo puede coincidir con todos, ¿por qué escogió Dios a cualquiera de los personajes? Y puede ser en común la respuesta, pero piensa que en el caso de Noé es especial, porque Noé ha sido escogido para ser el único superviviente del cataclismo que se va a cernir sobre el mundo entero. Entonces fue una elección, la elección de Abraham entre todos para fundar ahí una nación, la elección de David para que fuese rey, la elección de todos fue especial. Pero fíjate, Noé fue escogido para ser el único superviviente, él con su familia, de un cataclismo universal que iba a eliminar la raza humana de sobre la tierra. Entonces Dios
en todos sus personajes debió haber algo especial, pero en Noé debió haber algo muy especial. ¿Qué es lo que vio Dios en Noé? Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Por eso este primer punto lo hemos titulado así, varón justo, perfecto en sus generaciones. Eso es lo que dice la Biblia de Noé. Y es muy interesante partir desde esta referencia. Fíjate, el hecho de que diga varón justo era perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Porque vaya, la Biblia dice que no hay nadie perfecto, ¿no? Una vez alguien se dirigió a Jesús y le dijo, maestro bueno, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Noé era perfecto? Era justo. ¿Te suena de algún otro personaje en la Biblia que se diga algo parecido? A ver si tenéis buena memoria. Ahora ya que han ido conectando más hermanos, y ahí Ana Karina también saludó, y Belén también comentó algo. ¿Por qué dice de Noé que era varón perfecto si en principio creemos que nadie es perfecto? ¿Os suena algún personaje en la Biblia del que Dios diga algo parecido? Belén dice el justo Job. Pues sí, ahí se habla de Job como un varón justo. También se hace referencia a él como un varón perfecto. Entonces tenemos que entender en el contexto lo que ahí se quiere decir. Esta descripción de Noé lo hace único entre sus generaciones. Quiere decir, entre todos los habitantes de la tierra, Noé era distinto. Y eso dice muchísimo de Noé. Podemos decir que no era perfecto, porque precisamente después del diluvio veremos que cometió también algunos errores, algunos pecados. Falló. En la Biblia nos deja bien claro que no hay nadie perfecto. Pero aquí, cuando habla de que era un hombre perfecto entre los hombres de su tiempo, de sus generaciones, no solo se refiere a la vida justa de Noé, sino también al hecho de que él estaba, vamos a decir que él permanecía fiel a Dios. En medio de una generación perversa, Satanás había sembrado hago así la señal de comillas, un virus, y había contagiado a toda la humanidad, sumiéndolos en una condición de depravación, de pecado. Cuando dice que era perfecto entre los hombres de su tiempo, quiere decir que era un hombre fiel, un hombre puro en cuanto a la actitud de vida, comparándolo con los demás seres vivos de la tierra. No es que él fuese perfecto y nunca hubiese cometido un pecado. La Biblia dice que solo Jesucristo alcanzó ese nivel de santidad. Pero al comparar a Noé con el resto de las personas del mundo, Noé estaba justificado. Dice, era justo. La Biblia nos enseña que somos justificados por medio de nuestra fe. Así que inmediatamente va a resaltar que Noé era un hombre de fe. Ahora vamos a ir a leer también a Hebreos capítulo 11, allí se menciona. Pero déjame que, detenidos aquí en Génesis 6, cuando dice ahí que Noé era, en el versículo 9, era un varón justo. ¿Por qué era justo? Bueno, de Abraham se dice que también Abraham creyó y le fue contado por justicia. Todos los personajes de la Biblia, a los que se le pueda referir a ellos como justos, tampoco es que tuviesen un mérito propio. Fueron justificados por su fe. El Señor nos justifica cuando creemos en Él. Entonces, pero vamos a resaltar y vamos a atribuirle a Noé un mérito, ¿no? Nunca rendimos culto a las personas, pero sí que hacemos un reconocimiento a aquellos que hicieron lo correcto y lo justo delante de Dios. Y decir que en toda la tierra el único hombre
a los ojos de Dios, que fue hallado justo y perfecto en medio de los hombres de su tiempo, en sus generaciones, fue Noé. Fue el único hombre contra el que Satanás no pudo. Satanás derrotó a toda una humanidad, los arrastró en sus pecados, en sus lascivias, en su carácter pecaminoso. Pero Noé se mantuvo firme en su fe. Sabemos que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y los 3 hijos de Noé figuran en la cuenta de una manera significativa, porque van a ser el nuevo comienzo de la raza humana. Así que todo esto es muy significativo, muy importante. Pero como os he dicho, vámonos allí un momentito a Hebreos capítulo 11. Y si leemos en el versículo 7, dice: por la fe Noé, ahí está, su fe es lo que marcó la diferencia. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí estamos complementando el por qué la Biblia se refiere a Noé como varón justo y perfecto en sus generaciones. Aquí se nos amplía esa información y nos dice que el motivo fue la fe. La fe siempre es lo que marcará la diferencia. Dios no necesita hombres y mujeres perfectos, porque no existen. Puede ser que Dios nos llame perfectos cuando, por nuestra fe, dejamos que Él nos justifique. Aquí Noé dice que creyó en Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios le dijo que iba a venir un diluvio sobre la tierra. Y parece ser que sobre la tierra hasta ese momento todavía no había llovido. La Biblia nos habla de un vapor que subía de la tierra, así como una especie de rocío, pero muy, muy significativo, muy abundante, como un vapor que subía y regaba todo. Posiblemente una causa era la condición de la atmósfera terrestre en ese momento. Parece que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que separó las aguas de las aguas y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. De alguna forma en las capas superiores de la atmósfera quedaron grandes cantidades de agua que posiblemente hicieron como una especie de efecto invernadero, y todo el planeta Tierra gozaba de un clima muy agradable y muy homogéneo, muy igualado en toda la superficie de la Tierra, provocando que todo el planeta Tierra estuviese cubierto de abundante vegetación, de bosques y selvas así como muy tropicales. Eso explicaría el por qué aún en los lugares más extremos de la Tierra, como en el Polo Sur, la Antártida, ahí se sabe que hay grandes yacimientos petrolíferos. Quiere decir que si hay petróleo es que en algún momento hubo grandes cantidades de vegetación, de selvas, de animales, porque el petróleo viene de ahí, de toda la materia orgánica que quedó ahí enterrada bajo tierra y que a través de los años formó el petróleo. Entonces, en un momento dado, todas esas aguas que había en la atmósfera se precipitaron sobre la Tierra, y eso fue parte de lo que permitió que los niveles de las aguas en la Tierra alcanzasen aún la superficie de las montañas, y toda la Tierra quedó sumergida bajo el agua. Pero aún no se había visto llover sobre la Tierra, así que era como muy extraño, ¿no? Que Dios le dice: mira, va a venir un diluvio, un cataclismo que va a destruir a todos los hombres, y necesitas construir un barco para que puedas salvarte tú y tu familia. Ahora Noé tiene que tomar una decisión. ¿Qué hace? ¿Se cree lo que Dios está diciendo? A veces Dios nos pide que creamos cosas que pueden resultar absurdas, increíbles, pero ahí es donde entra en juego la fe.
para acercarnos a Dios y para que Dios nos mire con agrado, tenemos que creerle a Él. Tenemos que tener la fe suficiente para poder confiarle nuestra vida en sus manos y estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Si no tienes fe, Dios no podrá dirigirte, no te podrá guiar. Necesitamos tener la fe suficiente para que Dios obre en nuestra vida, para que Dios nos lleve realmente donde Él quiera, que siempre será a lo mejor, a lo más abundante, a la vida más plena. Noé entra en esa lista de hombres de fe que aparece en Hebreos 11 y lo hace porque creyó. ¿Dónde estaremos tú y yo, mi hermano? ¿Estaríamos? Si ahora ya no se escribe, pero Hebreos 11 no terminó, se sigue escribiendo. ¿Tú crees que tu nombre estará en Hebreos 11 por extensión? Y dice el autor a los Hebreos, y me faltaría tiempo de hablando de este y de todos aquellos, y después generaliza, ¿no? Porque muchos, y habla de muchos de los héroes de la fe que a través de los tiempos hasta nuestros días han vivido y han muerto, algunos de ellos por Jesús. Dice que fueron aserrados, que murieron a filo de espada, que la fe se demuestra en nuestra firmeza a la hora de poner a Dios en primer lugar y la voluntad de Dios en primer lugar. ¿Por qué fue escogido Noé? ¿Porque era perfecto? No, por su fe. Ahora, por su fe, Génesis 6:9 puede decir varón justo, perfecto en sus generaciones. Pero dice algo más, que se dice de unos pocos en la Biblia, y es la última parte del versículo 9 de Génesis 6, con Dios caminó Noé. ¿De quién otros dice eso en la Biblia? A ver si tenéis buena memoria. Antes pregunté y ahí os acordasteis alguno de que de Job se hablaba así. ¿Recordáis de alguno más que se diga que caminó con Dios? Ahí Juan se acordó. Enoc. Pues sí, señor. De Enoc también dice la Biblia que caminó con Dios. ¿Qué quiere decir que caminó con Dios? Algunos dirán, yo pensaba que solo Adán caminó con Dios en el huerto del Edén. Es otro personaje del que se dice en la Biblia que caminaba con Dios, pero antes del pecado. Cuando estaban en el huerto del Edén, allí dice que caminaba con Dios. Pero cuando cometió el pecado, cuando desobedecieron, entonces dice que fueron expulsados de la presencia de Dios. Fueron arrojados fuera de la presencia de Dios, así que ya no caminaron más con Dios. ¿Te parece un título hermoso que se diga de alguien que caminó Dios con él o que caminó él con Dios? Noé fue un personaje especial, Enoc fue un personaje especial. Noé fue salvado de la muerte de toda una humanidad. Enoc fue librado de la muerte porque dice que fue arrebatado sin ver muerte. Solo de dos personajes en la Biblia se habla así, uno es Elías y el otro es Enoc. Dice que fueron arrebatados y no murieron, no vieron muerte, se los llevó el Señor así en cuerpo, ¿no? ¿Qué pasó con Enoc? Ni idea, no sabemos nada. Elías tenemos ahí alguna idea, ¿no? Porque aparece en algunos momentos más por ahí en el Nuevo Testamento, se apareció en el Monte de la Transfiguración, parece que va a ser uno de los dos testigos que en los últimos tiempos que Apocalipsis describe, o sea, Elías, pero Enoc no sabemos, no se vuelve a mencionar. ¿Qué habrá sido de Enoc? ¿Aparecería en algún momento en la historia y ya murió? Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Si Elías es el personaje que aparece de los dos testigos en Jerusalén en los tiempos del fin, allí muere Elías, porque esos dos personajes mueren en manos del anticristo y ya resucitan para vida eterna. Pero ¿y Enoc? No sabemos. Pero estamos con Noé, así que vamos otra vez a centrarnos con Noé. Caminó con Dios. ¿No te gustaría, hermano,
que la Biblia dijese de ti algo así, pon tu nombre ahí, yo pongo el mío, pon tú el tuyo. Víctor caminó con Dios. El tiempo que nos toque peregrinar por esta vida, podemos caminar nuestro propio camino o podemos caminar con Dios. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería el mejor título que te gustaría que te recuerden? A mí me gustaría uno así: Víctor caminó con Dios. Caminar con alguien implica mucho. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se conocen, empiezan una relación, deciden casarse, pues se podría decir en el mismo sentido: vamos a caminar una vida juntos. Cuando tú te casas con tu esposa o la esposa con el esposo, estáis tomando una decisión de caminar juntos. Quiere decir que ahora la dirección que tomas es la misma, ya no va cada uno por su lado. Los intereses son los mismos, los objetivos son los mismos, tenemos en común una serie de cosas. Si tienes hijos, pues tienes algo muy especial que Dios nos regala, que son los hijos. O sea, caminar con alguien es compartir tiempo, experiencias, pasar la vida junto a esa persona. Decir que alguien camina con Dios, eso es muy especial. Todos los cristianos deberíamos recibir ese título: camina con Dios, porque el Señor nos llamó del mundo como hizo con Noé, para que caminemos con Él, para que podamos vivir y dedicar una vida en sus manos, haciendo lo que Él tenga preparado para con nosotros. El Señor tiene grandes planes para cada uno. Tú decides cómo caminas: alejado de Dios, cerca de Dios o con Dios. Que Dios camine a tu lado, que tú camines con Dios. Con Dios caminó Noé. Se dice de pocos personajes en la Biblia, aunque en algunos, aunque no lo diga, igual se entiende, ¿verdad? Pero aquí quiero que llegues a esa reflexión. Piénsalo, reflexiónalo. ¿Se podría decir de ti que estás caminando con Dios? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Se podría decir de cada uno de nosotros que estamos caminando con Dios? Recuerda, ¿qué es caminar con alguien? Compartir mucho tiempo, compartir la vida, ir en la misma dirección, estar identificados en todo, compartir cada instante. Caminar con alguien es ir a su lado, paralelo, en la misma dirección. Si tú caminas para acá y el otro camina para allá, no estás caminando con esa persona, cada uno sigue su camino. Hermanos, sería hermoso que podamos decir que caminamos con Jesús, que caminamos con Dios, que Él camina a nuestro lado. Él nos ha llamado para eso. Tú decides cómo quieres que sea tu vida. Y estábamos leyendo Génesis 6:9, pero quiero que mires el versículo anterior, el 8, porque ahí está la clave de todo lo que estamos diciendo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. He querido leer primero el versículo 9 para preparar este momento. O sea, os pregunté por qué escogió Dios a Noé, y hemos visto porque era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Pero ¿por qué dice la Biblia eso? Hemos respondido: porque tenía fe. Pero ¿qué más podemos decir sobre eso? Ahí lo tienes. Gracias a la fe de Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. Si tú tienes fe, vas a hallar la misma gracia delante de Dios que halló Noé. La fe nos convierte en hijos de Dios. Y esto es un regalo que no nos merecíamos. Por eso decimos que hemos hallado gracia ante sus ojos. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Nosotros no merecíamos lo que Dios quiere darnos. Si no nos lo merecíamos, nos quedaríamos sin ese regalo. Bueno, Dios decide dártelo aunque no te lo merezcas. Eso es gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mira, al mismo tiempo que Dios le ordenó a toda la tierra ser purificada de esa contaminación, en todo este contexto, dice en el versículo
5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mientras que Dios ordena a la tierra entera que sea purificada de toda esta contaminación que aquí dice, Dios encuentra a un hombre, solo a uno, con quien Dios puede comenzar de nuevo. Noé encontró gracia entre los ojos de Dios, y la gracia no se puede ganar. Noé la encontró. Noé halló gracia. No dice Noé se ganó la gracia, sino ya no sería gracia, si te la mereces, si te la ganas. No se puede ganar la gracia. Noé la encontró. Nadie gana la gracia, pero todos podemos encontrarla. Algunos ya la encontramos. ¿Verdad, hermano? Gloria a Dios. Este es uno de esos momentos que le daríamos un aplauso al Señor, porque todavía podíamos andar por ahí perdidos, pero Dios nos encontró, Dios nos halló. Él nos estaba buscando y tuviste fe. De pronto algo en tu corazón brilló y decidiste creer en el Señor, y en ese momento hallaste la gracia delante de Dios. Dice en Efesios 6:8, dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. No nos podemos ganar la gracia, pero debemos hallarla. Depende de tu actitud que puedas hallar la gracia o no. A ver si te puedo poner un ejemplo, mira, o una ilustración. Piensa que la gracia es como un regalo. Piensa un regalo hermoso, bonito, bien envuelto, muy valioso, y está ahí, delante tuyo. Muchos pasan por ahí y ni se dan cuenta que ese regalo está delante de ellos. Pasan y por lo tanto no lo toman, no lo alcanzan. Pero de pronto pasas tú y te llama la atención el regalo y lo miras y piensas: ¿puede ser que ese regalo sea para mí? En ese instante es el punto crucial. ¿Qué vas a hacer con el regalo? Algunos dicen: no creo que ese regalo sea para mí, y siguen su camino. Otros lo ignoraron, recuerda. Otros se paran y empiezan a considerarlo. ¿Lo tomo, no lo tomo? Pero ¿y si lo tomo, qué implicará? Quizás tenga que pagar un precio. Y algunos deciden finalmente no tomarlo. Nadie regala nada, así que no me interesa, mira, voy a seguir mi camino. Pero de pronto tú dijiste: oye, ¿sabes qué? Creo que ese regalo es para mí, voy a tomarlo. Y simplemente hiciste eso, extendiste tu mano y lo cogiste. Y ya es tuyo. La gracia está en oferta para todos. Cualquiera puede tomarla, pero no todos la toman. Como hemos dicho, no todos van a encontrar la gracia, pero algunos sí que la encuentran, deciden encontrarla. Seguramente si tú estás escuchando este estudio es porque eres uno de los que decidió escoger la gracia de Dios. Hemos dicho, no se puede ganar la gracia, pero todos debemos o podemos encontrarla. Era verdad entonces y es cierto hoy en día, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y en los momentos, eso lo dice en Romanos 5:20, allí dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que puede haber muchísimo pecado, pero la gracia de Dios siempre estará ahí.
Y cuando alguien en medio de tanto pecado decide creer en el Señor, la gracia sobreabunda. Y eso es lo que le pasó a Noé. Noé decidió creer en el Señor y la gracia de Dios le alcanzó por completo. Recuerda, lo que dice Hebreos 11:7, pero por la fe Noé halló gracia, por la fe Noé fue justificado. Y como ya es justificado por Dios, pues sigo aquí en Génesis 6, y ahora Dios le hace partícipe de sus planes a Noé. Génesis 6, 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios, pues, a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. ¡Wow! Esto es impresionante. Dios le hace partícipe a Noé de sus planes. ¿Sabes, verdad, mi hermano, que Él nos ha hecho partícipe de sus planes? Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer. Eso es un privilegio tremendo, le hace partícipe a un hombre. Es como que Dios se asocia con alguien, le dice: mira, voy a compartir contigo mis planes, lo que voy a hacer, quiero que colabores conmigo. ¡Wow! ¡Qué privilegio el de Noé! Pero sabes que nosotros tenemos el mismo privilegio, porque Dios nos ha hecho partícipe de sus planes. El libro de Apocalipsis es una revelación para la iglesia, para ti y para mí. Ahí Dios nos ha revelado lo que viene. Él nos ha hecho partícipe de sus planes. Él ha dicho: yo voy a hacer esto y quiero que vosotros lo sepáis. ¡Qué privilegio tenemos! Hemos entrado dentro de la gracia de Dios por nuestra fe, hemos creído en el Señor y ahora hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Somos los hombres y mujeres justos y perfectos en nuestra generación. A Noé le tocó en su tiempo, a nosotros nos ha tocado en este, así que, mi hermano, tienes una grandísima responsabilidad. No bajes tus brazos, no te descuides, no le cedas ni un milímetro al enemigo, porque Dios te ha llamado para que seas su pregonero de justicia en este tiempo, tiempos del fin. Y voy a terminar por hoy. Es un poquito más corto el estudio que otros días, pero hemos empezado más tarde. Es un poquito tarde, son las 11 menos 10 casi, hora de España. Así que lo vamos a dejar aquí. Se nos presenta muy interesante todo lo que viene sobre el personaje de Noé y lo vamos a dejar para el próximo día. Me despido de vosotros, mis queridos hermanos, y mañana ya es viernes, ya llegamos a otro fin de semana. ¿Cómo va esto de rápido, verdad? Bueno, pues mañana viernes, si Dios quiere, 9 de la noche, ahí volveremos a encontrarnos, reunirnos, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recibid un abrazo de mi parte, que Dios os bendiga, y si Dios quiere, mañana nos vemos. Hasta mañana, un abrazo.